Continuamos con la agenda de esta mañana. Nos corresponde ahora el tema de billeteras virtuales y nuevos medios de pago mediante fintech y sus riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Invito al escenario al moderador, licenciado Alejandro Pedro Valdizón Montepeque, asesor del despacho central de la Superintendencia de Bancos, a quien tuve el gusto de presentar anteriormente. Le brindamos un fuerte aplauso nuevamente. Llamo también a este escenario a nuestro primer panelista. Licenciado Jorge Francisco Marroquín Cáceres, Intendente de Verificación Especial y Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Es abogado y notario egresado de la Universidad Francisco Marroquín, Master in Laws en Derecho Criminal y Justicia Criminal por parte de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Es doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Experto negociador en temas de contratación pública en los acuerdos comerciales con los Estados Unidos de América, Unión Europea, Perú y Corea. Funge como secretario técnico de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala COPRECLART. En el ámbito internacional, por la naturaleza de su cargo, actúa como coordinador nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. En 2023, fue electo como representante regional de las Américas ante el Comité del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera para el periodo 2023 a 2025 y vicepresidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Invito a nuestro siguiente panelista. Licenciado Jorge González Vázquez, oficial de cumplimiento del Grupo Financiero Banco Internacional. Es contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con especialización en alta dirección por IESE Madrid, España, máster en dirección de empresas por la Unis Business School, máster en gestión de riesgos con enfoque en delitos financieros por EALDE Business School. Experiencia en gestión de riesgos de entidades financieras y gestión operativa bancaria. Con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, miembro del Comité de Oficiales de Cumplimiento del Sector Bancario en Guatemala. Posee varias certificaciones en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Adicionalmente, cuenta con certificaciones Monitor Plus TI. Es también asesor en gobierno corporativo, gestión de riesgos y eficiencia operativa. Le brindamos un fuerte aplauso. Invito también a nuestro siguiente panelista. Licenciado Piero Cohen, fundador y CEO de Osmo App. Es licenciado en Emprendimiento por Babson College, Estados Unidos de América. En su trayectoria profesional, se ha dedicado a apalancar tecnología para innovar en industrias tradicionales. Su última empresa, Osmo App, es una aplicación de pagos móviles similar a PayPal, la cual tiene como objetivo proveer la inclusión financiera y permitir que las personas en Latinoamérica envíen y reciban dinero de manera global a través de sus teléfonos celulares. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Llamo a nuestro último panelista. Licenciado Olav Dirkmaat, director del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas y codirector Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín, a quien tuve el gusto de presentar anteriormente. Le brindamos un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a nuestros distinguidos panelistas. Gracias por acompañarnos en este último foro de esta actividad. Vamos a continuar con la misma metodología. Vamos a contar con una intervención inicial de cada uno de ustedes, una exposición general del tema y luego pasamos a la dinámica también de preguntas. Les recordamos también a nuestra distinguida audiencia que pueden formular sus preguntas por medio del código QR que se estará presentando. Así que, sin más preámbulo, tal vez conocer un poco primero del entorno, ¿verdad? Del ecosistema, de personas que conocen la industria y luego podemos pasar tal vez un poco a los temas de prevención, ¿verdad? Con los expertos que tenemos. Así que para seguir un poco ese orden, podemos empezar quizá con el licenciado Cohen.
pero te agradeceré tu intervención. Muchas gracias. Pues antes que nada, para mí es un honor estar aquí. Les agradezco al superintendente y a la superintendencia de bancos la invitación. Pues hablemos un poquito de billeteras digitales y de prevención de lavado. Yo creo que en Centroamérica estamos en un tiempo y en una posición privilegiada donde a través de la tecnología le podemos dar acceso a las personas a servicios financieros que históricamente no han podido acceder. Y creo que es una oportunidad interesantísima y fenomenal para ir combatiendo el lavado de dinero. Como dijo Luis, de pago hace un momento, el 75% de nuestra economía es informal y se maneja en efectivo. Y la verdad es que pues con el efectivo uno no sabe con quién está lidiando al otro lado. Uno no sabe de dónde vino ese efectivo. Y creo que pues tenemos la oportunidad de digitalizar el efectivo y de digitalizar el comercio informal, lo cual yo creo que nos permite pues poder reducir el lavado de dinero, ya que al digitalizar el efectivo y tener una trazabilidad completa de las transacciones de los usuarios, pues nos permite poder ver quién está moviendo plata, cuánto están moviendo, a dónde están moviendo, de dónde vino, etcétera. Entonces, pues yo agradezco mucho esta apertura y el hecho que se nota de que ya nos estamos dando cuenta como sociedad de que esta tecnología y estas tecnologías están aquí para quedarse y que hay que ver cómo trabajar con ellas, pues para saltarnos estas brechas que históricamente pues nos han inhibido el poder prestar servicios financieros a la gran mayoría de las personas. Muchas gracias. Olaf. Gracias. Excelente evento. Quería felicitar a la Superintendencia de Bancos y yo quería hacer hincapié en el primer tema del título, que son las billeteras. Y me recuerda un poco un tema histórico, tal vez es interesante mencionar, que tiene que ver con la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos. Lo que muchos saben que fue establecido a comienzos del siglo XX la Reserva Federal. Sin embargo, antes de la creación de la Reserva Federal hubo una crisis, como ha ocurrido muchas veces. No sé, a alguien le gusta aquí el básquet, pero hay un famoso equipo que se conoce como los New York Knicks. Y los Knicks viene del patrocinador de este equipo, que era The Knickerbocker Trust. Como ustedes pueden escuchar el nombre, dice Knickerbocker Trust, no dice Knickerbocker Bank. Y en efecto, ¿qué era este trust? Era una especie de banca en sombra a comienzos del siglo XX. La banca en Estados Unidos estaba bastante regulada y entonces la gente empezó a abrir billeteras, solo que en estos bancos alternativos, como esos trusts. ¿Cómo funcionaba esto? Fíjense que había un banco central, un supervisor, pero privado. Esta era la Cámara de Compensación en Nueva York y los bancos eran miembros de esta Cámara de Compensación. Sin embargo, esos bancos en sombra, como el Knickerbocker Trust, tenía simplemente una cuenta en un banco y ese era su vínculo con el sistema financiero. Eso es lo que permitía a sus clientes hacer pagos con otras personas en el sistema. Lo mismo hoy día existe con ejemplos como PayPal, ¿no? PayPal, al menos en sus inicios, no era un banco per se, sino tenía una cuenta bancaria en un banco y manejaba depósitos de clientes y pagos dentro de su propio ledger, dentro de su propia entidad. Y luego su cuenta bancaria era, digamos, la conexión de un depositante en PayPal con el resto del sistema bancario. Bueno, ¿qué termina pasando con Knickerbocker Trust? Hay una corrida bancaria y en ese momento se suspende básicamente la capacidad de usar la cuenta que tiene una cuenta en un banco de verdad en Nueva York en esa época. Y entonces colapsa este banco en sombra y todas las personas que tenían dinero en esta billetera virtual pierden su dinero. ¿Por qué esta analogía es importante? Porque aquí vemos que había regulación o autorregulación por parte del Banco Central privado. Tenía supervisados a todos sus miembros, tenía una idea de qué tenía cada miembro, tenía incentivos de rescatar y dar créditos de emergencia a sus miembros, pero ¿qué pasó? El Knickerbocker Trust, esta billetera virtual en tiempos antiguos, no era parte del sistema bancario como tal.
y entonces no lo termina rescatando. Bueno, desata una crisis financiera muy grave en Estados Unidos. JP Morgan interviene con otros banqueros y terminan salvando estos semibancos o bancos en sombra. Y esto pues da inicio luego obviamente a la creación de la Fed. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque las crisis siempre conducen aparentemente a más regulaciones, pero no siempre va por el buen camino. No siempre esas regulaciones logran realmente proteger al público depositario, como vemos claramente que en el siglo XX había gente que perdió mucho dinero en esta corrida bancaria de un banco en sombra, y hoy día pues todavía tenemos gente perdiendo dinero en depósitos. Es decir, de alguna forma hay una tendencia de que cuando introducimos nuevas regulaciones encima de regulaciones pasadas en cada crisis que tenemos, terminamos con un monstruo regulatorio. Creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Entiendo que hay un tema de supervisión y legislación, no se preocupen, pero creo que es una advertencia importante. Y luego el lavado. Mira, yo no soy experto de las leyes de lavado como tal en Guatemala. Lo que a mí me da mucho temor como académico es, y esto es algo que no podemos influir directamente desde Guatemala, no creen esto, pero esta idea de convertir a los bancos o a los comerciantes incluso en una especie de vigilantes, y creo que genera esta tensión entre cliente y entre banco, en el sentido de que cada vez que llega un cliente con dinero o quiere hacer un pago, hay esta desconfianza, pero es una desconfianza inspirada desde el punto de vista regulatorio. Yo tengo que ver a mi cliente primero como posible delincuente. Y creo que una buena regulación trata de evitar justamente esta tendencia y esta desconfianza que termina permeando en todas las relaciones bancarias. Entonces, una reflexión un poco más amplia, ¿no? Es decir, la regulación y la aplicación de la regulación antilevado que tenemos en Guatemala, ¿pone al cliente primero o pone primero el vigilante primero, y que genera esa desconfianza, ¿verdad?, al momento de recibir un cliente? Obviamente no sé dónde puede parar. Es decir, hay leyes de... Bueno, tuvimos la guerra contra las drogas, pero nadie, por ejemplo, obligó a los propietarios a monitorear el uso de drogas de sus inquilinos. Me explico. Y las leyes financieras terminan yendo un poco a ese extremo. Entonces, mi pregunta, reflexión que quería dejar al comienzo es, bueno, primero, las leyes con cada crisis, con cada problema, con cada acto ilícito parecen solo endurecerse, pero sin embargo no vemos directamente resultados. Es decir, siempre hay actividad ilícita, siempre hay lavado de una u otra forma, y no creo que la respuesta siempre es más regulación encima de regulaciones ya existentes. Y la segunda es, bueno, realmente queremos convertir a los bancos a los únicos vigilantes de un sistema de mercado. Entonces esto va un poco más allá del tema regulatorio, pero creo que son reflexiones importantes. Gracias, Olaf. Vamos a abordar ciertamente desde la perspectiva tanto de la supervisión y de las entidades bancarias, lógicamente, cómo está esa relación, ¿verdad? Y la función del banco frente al cliente, ¿verdad? Porque pues, una idea y de una percepción sobre ese aspecto, y pues será más adelante, vamos a contar con tu apreciación sobre el tema, Jorge, como encargado y experto en el tema, operando pues en una institución bancaria. Pero les dejo, vamos a empezar con Jorge Marroquín, por favor, con su intervención inicial, y luego con Jorge González. Bueno, quiero agradecer a la universidad, sobre todo que es mi alma mater. Es un gusto estar de vuelta acá. Nunca me imaginé volver a estar, sobre todo en un foro, pasar de estudiante a estar en el foro. Luego creo que Olaf deja unas cuestiones muy importantes ahí en el tema, ¿verdad? El tema primero del Nick Trust Bank es interesante porque viene a parecerse un poco a lo que está sucediendo un poco con los criptoactivos y las empresas que se dedican a criptoactivos, que tienen una cuenta en una entidad bancaria o una entidad financiera y ellos se dedican a transaccionar. Entonces, esto nos ayuda a ejemplificar de manera muy, muy interesante qué es lo que está sucediendo hoy en día. A partir de 2008 empieza a generarse la idea del tema de criptoactivos, y es a partir del año 2009 donde se da el primer blockchain, que se genera el primer blockchain. Y luego se va dando una dinámica muy interesante, una dinámica en la cual
pues los organismos internacionales empiezan a darse cuenta que algo está sucediendo y es a partir de 2014 el que empieza a tratarse de dar un poco de regulación a nivel internacional y Gafilat ya surge con el tema este de ver los riesgos que pueden implicar en este tipo de actividades. Y si bien es cierto, vamos a ver, la economía es global y el crimen también se globalizó. Y eso implica el lavado de dinero. Y ya no el lavado de dinero burdo que se podría llamar en un principio en el tema con Al Capone, que era la lavandería que se ponía y por eso se llama lavado de dinero, sino es mucho más sofisticado y usa tecnología. Todo el mundo se preocupa por el efectivo y tienen razón, pero realmente el lavado no sucede muchas veces con el efectivo, sucede en transacciones digitales. Y hay que ponerle mucho énfasis a esta situación, ¿verdad? Por supuesto, el efectivo es un tema que hay que controlarlo, que se pretende que sea a través de la inclusión financiera, que podamos ir pues disminuyendo un poco el uso de efectivo y que la gente empiece a bancarizarse un poco más o utilizar las instituciones financieras, pero eso no va a hacer desaparecer el lavado de dinero. El 8% de los revenues de delitos se lavan a través de criptoactivos hoy en día. Del 40 al 60% de los crímenes en el ciberespacio, ¿verdad?, suceden a través de transacciones digitales y se ocultan a través de tipos de monedas virtuales. Y eso sucede por precisamente el anonimato que da. Cuando hablamos de billeteras digitales, es importante, ya se hablaba, bueno, banca en línea no es lo mismo a tener una billetera digital, ¿verdad? En algún tipo de entidad que maneja criptoactivos, es completamente diferente. Y es diferente precisamente porque en la banca en línea está plenamente identificada una persona, ¿verdad?, con su DPI, quién es el propietario, mientras en una billetera digital no necesariamente se encuentran identificadas. Y es por eso que son utilizadas por el crimen y por las organizaciones criminales para ocultar o tratar de sustraer ese dinero proveniente de los delitos. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar que es importante trabajar en temas de lavado de dinero. Como Estado es importante que el regulador no sea un impedimento al comercio, ¿verdad? Pero también que el Estado tiene que brindar seguridad hacia las personas, y hablemos del contrato social, ¿verdad? Y que nosotros delegamos ciertas responsabilidades al Estado para que nos cuide y nos saque de ese estado de naturaleza de guerra para que nos cuide. Y en ese sentido, si el delito de lavado de dinero nos puede afectar sumamente, el Estado debe de cuidarlo. Pero siempre con esa visión periférica, ¿verdad?, de no interferir mucho, para que pueda seguirse dando estas transacciones de mercado libres y que pueda darse la libre competencia y podamos todos confluir en el mismo. Sin embargo, es necesaria esa regulación. Y no solamente es necesaria la regulación a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y nos vienen empujando desde los organismos internacionales, ¿verdad?, de afuera hacia adentro, en el cual todos tenemos que entrar en esta dinámica. Y ya se hablaba en la conferencia de ayer, por ejemplo, la bolsa tuvo que regularse y ser un sujeto obligado en temas de lavado de dinero porque EY se lo estaba casi que pidiendo, aunque no era necesario, y entraron. Lo mismo de usted, es necesario que entendamos el fenómeno, entendamos qué sucede y cómo podemos implementarlo en base a estrategias de riesgo, identificando el riesgo en los productos, en los servicios, para poderlo prevenirlo en nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, por favor. Muchas gracias por el espacio. Quiero empezar agradeciendo a la superintendencia por este espacio, por esta iniciativa. Hoy hemos estado hablando solo de tecnología. Debería llamarse esta sesión, en vez de supervisión financiera, algo así como disrupción financiera o rompimiento de paradigmas. Y eso pasa también en áreas como el lavado de dinero, que ha sido como muy clásica. Perdón que lo diga, yo siempre había considerado el lavado de dinero muy aburrido. Y de hecho soy muy considerado con las personas cuando hablo de él porque se oye muy pesado, se oye muy aburrido. Sin embargo, es una realidad, es una amenaza para el sistema financiero
Y obviamente con estas nuevas tecnologías, yo creo que lejos de volverse aburrido, ahora se va a volver mucho más dinámico. Incluiría una palabra para todos los que nos están viendo y los que nos están viendo aquí presencialmente, que le podríamos llamar el ciberlavado también, ¿verdad? Sería un nuevo concepto que podríamos implementar, en donde ya no estamos hablando de esquemas básicos, burdos, ¿verdad? Que tiene el lavado de dinero, una clase rápida para todos los que están acá. Normalmente la maquinaria de lavado de dinero son 3 grandes fases, ¿verdad? Una primera fase que le llaman la parte de la introducción digamos, de ese dinero ilícito, que es la parte del efectivo, que es donde la mayoría de personas suele decir que es lavado de dinero, pero es la más sencilla de detectar. La segunda fase, que es ya la parte de donde se mezclan esos fondos, es la mucho más compleja. Y hoy en día, no me dejarán mentir lo difícil que es detectar el rastrear una operación entre una cuenta del banco A al banco B por medio de ACH. O, de hecho, también pensaría que un buen actor el día de hoy sería el Ministerio Público, ¿verdad? Porque convencerlos a ellos también o llevarlos a una modernización sería fundamental. Porque hoy en día explicarles, mira, que este estado de cuenta se suma de acá para acá, incluye esas transacciones, el cliente ingresó en su banca en línea, ingresó por un cajero automático, ya es complicado. Y ahora está viniendo un nuevo actor, las billeteras electrónicas, que eso vuelve mucho más complicada esa segunda fase de lavado de dinero, que para mí es la más compleja, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que estos elementos, no es que estemos, digamos, satanizando, ¿verdad? Las billeteras. Es más, yo soy fiel creyente que esto viene. O sea, realmente el tema de billeteras electrónicas es el futuro financiero, ¿sí? Tarde o temprano, sea a través de la banca tradicional, sea a través de un nuevo banco, como decía don Luis Lara, pero esto viene. O sea, es negarnos a eso sería imposible, ¿verdad? Ya la señora de la tienda, la de las manías, ya tiene su teléfono para cobrar por QR, ya tiene su billetera. Entonces, yo quisiera centrar mi participación el día de hoy en explicar que el riesgo de lavado de dinero viene en función de qué tanta cobertura tiene esa billetera. Si aquí nos acompaña el sector fintech, diría, si ustedes están pensando operar a nivel local, pues no se preocupen tanto, o sea, porque al final está muy regulado. Si están pegando sus productos hacia cuentas bancarias que tiene el due diligence, que tiene el Know Your Customer muy fuerte, les diría, no se preocupen tampoco, que están bajo el mismo modelo que hoy ya conocemos todos en prevención. Ahora, si están pasando por un paso transfronterizo, si ya quieren pasar en transferencias a nivel centroamericano, ya alerta, ¿verdad? Si es con dinero fiat. Pero si encima de eso nos vamos a ir al negocio cripto, que es la tercera grada, digamos, o el tercer universo de operaciones a través de billeteras, ahí sí hay que pensar mucho más, porque ahí entraría mucho el tema de lo que yo les he llamado justamente el ciberlavado, ¿verdad? En donde la complejidad de detectar, de rastrear, lo que insisto, ¿verdad? Si hoy en día ver estados de cuenta ya le es difícil al ente investigador, imagínense cuando le hablemos ya de un concepto de toda la parte de la cadena. Entonces, mucho más complejo para ellos, ¿sí? Si bien es cierto, seguramente lo vamos a trabajar y tú nos vas a poder explicar, Piero, la parte de cómo, por ejemplo, Chain Analysis ayuda con ese rastreo, porque la preocupación más grande es el tracking, ¿sí? El tracking. ¿Cómo podemos garantizar que realmente sabemos dónde nació la transacción y dónde terminó la transacción? Que no hubo violación a reglas OFAC, que no hubo violación a reglas de armas de destrucción masiva, que no estamos afectando lo que dice la norma 16 de Gafi en cuanto a conocer al beneficiario y al ordenante de la transacción. Esas son las preocupaciones que llaman nuestra atención. Entonces, si trabajamos en conjunto, si nos entendemos de mejor manera, que es justamente lo que yo siempre he recomendado, las fintech y en estas las que se dedican a, sobre todo criptoactivos, deben estar muy bien comunicadas con la institución financiera que todavía la necesitan, porque hoy en día operan con fiat para convertir luego a moneda virtual. Tienen que estar en buena comunicación para redoblar esfuerzos y cubrir de mejor manera al sector, ¿verdad? Todas las personas en general que han confiado en esos servicios financieros y estar preparados para esos retos que vienen cada día y que no nos podemos negar. Yo soy pro negocio, así que te podría decir, yo encantado. La cuestión es llevarlo ordenadamente y creo que ahí es donde podemos justamente en este grupo determinar algunas tendencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Quiero recurrir también a otra analogía deportiva. Supongamos que nos gusta el fútbol y ya sea a nivel profesional o a nivel
nacional, selección, queremos participar en las competencias, pues lógicamente necesitamos adherirnos a las normas de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, ¿verdad? Es decir, para jugar en esa cancha mundial hay que estar adecuado a esos criterios y a esas normativas. Nuestro sistema financiero, que está en crecimiento, que tiene una presencia regional, pues que tiene una importante relación, digamos, con instituciones en el mundo entero, pues tiene que estar preparado también, ¿verdad? Y no me refiero solo a la banca, me refiero en términos generales, pues, y está ese entorno, y ese es el entorno y la realidad en la cual nos tenemos que desenvolver, y eso pues lógicamente implica adherirse a todas las cuestiones que se dan en ese entorno y poder ser partícipes, ¿verdad? Porque pues son las exigencias que existen y es como nos califican y como nos evalúan. Entonces, desde luego que en ese contexto en el que tenemos que hablar y en el que tenemos que desenvolvernos. El tema crimen es una realidad, ¿verdad? Y sabemos que se recurre al sistema financiero, hablando en su conjunto y en términos amplios, como ya lo han expuesto, para canalizar muchas veces los réditos económicos que se tienen de esas actividades criminales. Y entonces, desde luego que es un tema que amerita atender. En ese contexto, ¿verdad?, es que queremos desarrollar esta discusión y empezaría quizá por hablar un poco del entorno, ¿verdad? Tal vez hablar antes de pasar concretamente a los temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, hablar un poco del entorno, ¿verdad? ¿Cómo está esa simbiosis, esa interacción? ¿Cuáles han sido esas, llamémosle, disrupciones, como se ha dicho, ¿verdad? Es un término que recurre, digamos, en estas discusiones. Esas disrupciones, por ejemplo, de las billeteras virtuales, de los activos virtuales, ¿cómo ha sido esa interacción y ese proceso disruptivo que han tenido en el sistema financiero en general y en su relación con la banca, perdón, tradicional, digámoslo de esa forma? Digo, Piero. Gracias. Pues mira, lo que hemos visto en términos de adopción alrededor del mundo es que las sociedades más necesitadas son las que adoptan esta tecnología de una manera más rápida. Si vemos la adopción de criptomonedas en Venezuela, es muchísimo más alta que en Guatemala. En Argentina ni se diga, la gente prefiere tener Bitcoin, por más volátil que sea, que tener el peso argentino, porque saben que el peso argentino solo va para abajo. Hablemos de Nigeria, temas de transferencias internacionales. En Nigeria ha habido una adopción ridícula de Bitcoin específicamente, de nuevo por la necesidad. Y ahorita lo estamos viendo en Turquía por temas de inflación. Guatemala, gracias a Dios, es un país que no tiene la necesidad que tiene Nigeria o Venezuela o Argentina. Es un país que tiene una sociedad y un ámbito económico bien estable. Entonces, lo que hemos visto en términos de adopción aquí es más adopción especulativa, adopción porque la gente no tiene, como hablábamos ayer, se hablaba en el panel de la Bolsa de Valores, en Guatemala y en Centroamérica no tenemos mucha opción de inversión. Entonces, lo que hemos visto aquí es que la gente que utiliza nuestra aplicación la utiliza en su mayoría para poder tener otra avenida de inversión o de ahorro en una tecnología que pues mucha gente cree que es el futuro. Ahora bien, desde un punto de vista de adopción para transferencias, hoy en día la verdad es que la gente está muy acostumbrada a utilizar canales tradicionales, ¿verdad? Entonces, y se hablaba en el panel anterior, el tema de adopción de una nueva tecnología es algo que toma muchísimo tiempo. La gente está muy acostumbrada a hacer las cosas que llevan haciendo por 30 años y yendo a las mismas agencias que llevan yendo por 30 años. Entonces, aquí en Guatemala lo que hemos visto es que la gente sí tiene hambre por tener diferentes métodos o opciones para poder invertir y poder ahorrar.
Entonces, en términos de adopción, ese es el enfoque que hemos visto más desde un punto de vista de nuestros usuarios. Muchas gracias. La pregunta es abierta para todo el panel si la quisieran abordar. Olaf, si nos pudieras comentar un poco sobre esa interacción de estas tecnologías con el sistema financiero convencional como lo hemos conocido. Yo creo que es importante darnos cuenta de que hay una legítima demanda de privacidad y que choca justamente con las regulaciones de antilavado. En un tiempo donde no estamos tan bancarizados como hoy día, había muchas más transacciones en efectivo. Pues efectivamente, si fulanito paga en billetes a Pedro, no se da cuenta que nadie se entera de esta misma transacción como tal. En la medida que se bancariza una sociedad, empezamos a tener la posibilidad de monitorear todos los movimientos entre personas bancarizadas. Y esto reduce pues, mucho el margen de privacidad. En esa época de bancarización, recordemos que en Estados Unidos el 10% de la oferta monetaria es más o menos billete. En el caso de Guatemala es más o menos 20% de efectivo sobre dinero total, oferta monetaria total. Y entonces en esta medida que se bancariza una sociedad, empiezan justamente las regulaciones antilavado. Yo creo que hay una legítima demanda por privacidad. Claro, hay gente que lo abusa, o sea, abusa de la privacidad para obviamente transaccionar, no sé, con dinero que tiene su origen de algún tipo de acto ilícito, extorsión, no sé, tráfico de drogas. Pero en la medida que se empezó a regular el sistema bancario formal, surgen justamente esas billeteras alternativas y esos métodos de pago alternativos. Y si ahorita hablamos, bueno, hablamos de Bitcoin, ese tipo de cosas, pero si pensamos cuál es el tercer criptomoneda entre comillas, del mundo, es una moneda estable que es Tether. Y Tether, ¿qué es? Es básicamente un banco, porque lo que hace es captar dólares y emitir unos títulos Tethers que supuestamente están respaldados por dólares. ¿Dónde están los dólares? Pues nadie realmente sabe, ¿sí? No hay transparencia, cae por completo fuera del marco regulatorio y no hay realmente forma de regularlo directamente. Entonces ahora están publicando no sé, periódicamente algún tipo de resumen de dónde supuestamente están los dólares, pero nadie realmente podía validarlo. Esas billeteras en gran parte también se usa justamente para transacciones ilícitas y por lo tanto escapa por completo el marco regulatorio del lavado de dinero. ¿Cómo se resuelve esto? Pues yo propongo algo. Las leyes de antilavado y la aplicación de las leyes de antilavado lo que hacen es aumentar el costo de lavado en el sistema tradicional. No lo impiden. Aumenta el costo y cuando el costo de algo aumenta, trata de buscar vías alternativas. Y las vías alternativas es un tema curioso porque siempre va a buscar el nodo más débil en una cadena, en una red. Y en este momento puede ser Tether esta parte débil en lo que es la estructura financiera donde se puede justamente pues tener lavado de dinero, ¿no? O casos de lavado de dinero. Pero si mañana ya no es Tether, va a haber otro. Entonces es un poco una guerra fría que nunca termina y en ese contexto hay que interpretar bien las billeteras virtuales, creo yo, que sería un buen punto de partida para analizarlo. Gracias. Continuamos con el tema. Es ese fenómeno que han venido a implicar el surgimiento de estas tecnologías, billeteras virtuales. Si pudieran abordar un poco sobre el tema. Sí, sí, en efecto, los criminales buscan este tipo de alternativas por el anonimato, pero eso no significa que no sean rastreables, ¿verdad? Eso no significa que no exista una trazabilidad de esas transacciones. Lo que se necesita es tecnología. Si está basado en el blockchain es irrepetible, ¿verdad? Y el blockchain puede llegar a dejar ciertos trazos de transaccionalidad. ¿Dónde podría empezarse a ver realmente la identificación de este tipo de transacción? Tiene que pasar de moneda fiat a una moneda cripto. Tiene que haber una entrada y una salida. Para querer disfrutar de los bienes productos del ilícito, deben de disfrutarlo, pues no necesariamente en moneda fiat, pero la mayoría transacciona con moneda fiat. A menos de que fueran tipo las lanchas de pana, donde ya se puede pagar en criptoactivos, que eso ya sería otro esquema, otro ecosistema en el cual podrían gastarse, pero todavía no está tan globalizado como está la moneda fiat. En ese sentido, dos puntos importantes.
personas financieras obligadas y personas que no son financieras que podrían ser obligadas, que podrían ser todas estas entidades que se dedican a tener el tema de servicios de proveedores de activos virtuales y en los cuales podría haber una compartimentación del ecosistema en el cual se maneja la moneda fiat y la moneda cripto para ir a buscar una trazabilidad en su momento. Eso no quiere decir que se vaya a limitar el mercado en sí, ni que se vaya a dificultar cómo se transacciona entre moneda fiat y moneda cripto. Es simplemente buscar una forma de poder tener un control y tener alguna visibilidad que se podría dar a través de herramientas como podría ser Chain Analysis u otro tipo de entidades que ya hacen una trazabilidad de este tipo de billeteras. Gracias. Gracias, Alejandro. Si te entendí también, tu pregunta iba enfocada también para complementar en cuanto a cuál es la experiencia que hemos tenido con este tipo de empresas, ¿correcto? Correcto. Bueno, verás, yo diría que antes de la pandemia ya había un crecimiento de este tipo de empresas. De hecho, coincide con las anteriores charlas, ¿verdad? El crecimiento de las fintech, en donde las verticales que existen en Guatemala, una de ellas justamente son las billeteras, algunas de manera local de pagos y otras que ya se fueron específicamente a las cripto. Entonces, el tema que hemos tenido, y lo digo abiertamente, es también desconocimiento, ¿verdad? El sector financiero se ha visto en una situación como nos pasa en muchas otras situaciones, en donde quedamos en un punto intermedio. Es, por aquí tengo al regulador que te está mirando, si haces algo, voy a ir por ti. Y por el otro lado, entonces yo te lo traslado a mi cliente. Y eso lo que genera muchas veces es la parte del de-risking. Lo más fácil es decirle a una fintech que venga con ese modelo de negocio, gracias por participar, aquí no vamos, porque lleva mucho trabajo. Sin embargo, también gracias a los acercamientos que hemos tenido con el regulador, también hemos visto esa apertura, ¿verdad? Esa tendencia a decir, bueno, pero ¿qué más hacemos? Entonces, la experiencia que yo puedo mencionar es de que ya para todos es conocido la palabra de due diligence, el conoce a tu cliente. A un tema fintech, a alguien que se dedique a esto es reconoce mucho más a tu cliente, ¿verdad? Casi que convive con tu cliente. Yo llegaría a ese nivel, ya ni siquiera una debida diligencia ampliada, es mucho más. Porque sí se necesita saber quiénes están detrás. Lo decía muy atinadamente don Luis en su participación. La gente hoy en día no confía dónde deja sus recursos. Imagínense tener una billetera donde vamos pasando, sea por especulación o por lo que sea, en donde estemos en Guatemala, en donde no sepa quién es el que está detrás del dinero. Y si a un banco tiene su marca relacionada, que será ese puente entre fiat y moneda digital, se va a ver también contagiado automáticamente en alguna situación. Y eso era justamente lo que le quería contar. Lo que se ha observado mucho en ese crecimiento es muchas empresas que no vienen con buenas intenciones, que vienen con el objetivo de crear pirámides al estilo Ponzi, en donde se han detectado y se han reportado oportunamente al regulador, en donde realmente se ha visto esa mala intención de generar ganancias montados en el desconocimiento de la gente, ¿verdad? Y ahí tengo otras estadísticas, pero quizá en una de otras preguntas les voy a ir ampliando. Muchas gracias, Jorge. Y de hecho, pues en las siguientes preguntas sí nos gustaría conocer un poco acerca de esas estadísticas y algunos números que se han mencionado. Lo vamos a dejar para más adelante. Hemos saltado un poco al tema de la perspectiva de la industria, ¿verdad? Y quizá, Piero, nos puedes hablar, y Olaf también, un poco de cómo ven desde la industria y particularmente, digamos, de los proveedores de estos servicios, cómo se maneja el tema de prevención de lavado, cómo ven los riesgos, cuáles son esas prácticas, tal vez entrando un poco más en detalle, ¿verdad? De simplemente enumerarlas, sino cómo abordan este problema. Total, gracias. Pues mira, nosotros aquí en Guatemala hemos tenido acercamientos con el regulador, directamente con la IBE, ya que no somos bancos y por ende no podemos tener un acercamiento con la SIB, para demostrarles la necesidad que existe de que haya cierta regulación. Porque si nos distanciamos un poquito de la palabra cripto, a mí en Facebook, y ayer lo hablábamos en el almuerzo, me salen a cada rato invitaciones a estafas que inviertan el BI, etcétera, etcétera, cosas que no son ciertas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que hay una falta de regulación significa que un usuario que quiere confiar en un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva billetera digital,
no puede meterse a ver, bueno, ¿y quién es el dueño? Y están respaldados y están regulados. Entonces, eso genera cierta desconfianza desde un punto de vista de un usuario nuevo que no sabe si empezar a interactuar con esta aplicación o no. Por dicha hemos tenido, y aquí se puede ver que ha habido una apertura a los acercamientos y un entendimiento de que es necesario crear ciertas reglas del juego, ¿verdad? Para evitar que malos actores se aprovechen del hecho de que no hay reglas. Ya como decía Luis en la conversación pasada, pues a nosotros nos ha tocado autorregularnos de distintas maneras. Una de las cosas que hicimos fue registrarnos ante FinCEN en Estados Unidos. Como en Centroamérica no hay ley de criptoactivos aparte de El Salvador, lo que hicimos proactivamente también fue ir a El Salvador y regularnos bajo la ley de Bitcoin allá, con el propósito de poder darle cierta paz y tranquilidad a nuestros usuarios de que efectivamente nosotros somos una empresa seria y que sus fondos están seguros. Ahora bien, ¿qué hacemos aparte de autorregularnos o qué significa autorregularnos en Osmo? Pues seguimos los estándares que siguen las empresas. Aquí no venimos a reinventar la rueda ni estamos haciendo algo que nunca se ha hecho antes. Por dicha, tenemos a Estados Unidos y esta industria desde el 2009 que nace Bitcoin ha ido creciendo exponencialmente. Y lo que hicimos fue ver qué hacen actores como Nubank, que hace PayPal, que también ofrece Bitcoin, que hace Venmo, que también ofrece Bitcoin, que hace Coinbase y replicarlo. Entonces, cuando vos creas tu usuario en Osmo, tenés que pasar por un KYC, no puedes hacer transacciones sin pasar por un KYC. Y aparte, el KYC es una foto, un video para saber que sos una persona real, una prueba de vida, una foto frente y reverso de tu documento de identidad. Y el sistema que utilizamos, que no es un sistema propietario, utilizamos el mismo sistema que utiliza Coinbase, verifica, y este sistema está pegado al RENAP aquí en Guatemala y a varias instituciones en la región que emiten documentos de identidad y verifica que el documento de identidad es válido, que no está vencido y que efectivamente la cara que hizo la prueba de vida coincide con el documento. Eso pasa por inteligencia artificial y te da un match para ser si es esa persona o no. Entonces, en base a eso y en base a también monitor de transacciones que tenemos, podemos ver los balances de los usuarios y cómo están utilizando los usuarios nuestra plataforma. Si vemos movimientos que no hacen sentido, pues inmediatamente se le pone un bloqueo al usuario si se pasa de las transacciones. Pero al día de hoy, pues ha tenido que hacer regulación propia, acercamientos con el regulador para decirles, miren, este es nuestro modelo de negocio. Hoy en día no existe nada para regularnos, pero ¿qué podemos hacer para que aquí también seamos considerados un ente regulado con el propósito de evitar las estafas y que la gente sepa de que pues somos una empresa formal? Entonces, pero hasta ahora, como dijo Luis, ha sido pura voluntad propia y una autorregulación. Muchas gracias por ese panorama tan interesante. En esa misma línea, Olaf, desde tu perspectiva, ¿cómo la industria debería abordar el tema de la prevención del lavado de dinero? Nosotros tenemos un fintech en Holanda y en oro físico. Fíjense que si tenemos dos cuentas, uno a nombre Pedro, otro a nombre Juan, y ambos han depositado dinero a través de una cuenta bancaria a nuestra plataforma y han comprado oro con ese dinero. Lo que no nos permite la ley de antilavado es transferir posiciones de oro de una persona a otra persona. Es decir, si Juan quiere transferir oro a Pedro, lo que tenía que hacer es retirarlo a la cuenta bancaria y luego transferirlo por cuenta bancaria a Pedro, y Pedro tiene que volver a depositarlo en nuestra plataforma y tiene que comprar oro físico ya a un precio diferente probablemente, porque los precios cambian a cada momento. Esto genera mucha fricción, ¿no? Y de hecho, lo he mencionado al comienzo hoy en otro panel, este fue el reto de James Turk. No se permitían esas transferencias entre posiciones y clientes, y por lo tanto no hay tal cosa como billetera virtual. Si a nosotros nos permiten hacer esas transferencias, nosotros tenemos una billetera virtual. Y entonces esa ley de antilavado creo que tiene dos consecuencias. Primero, en la medida que siempre tienes el vínculo con el sistema bancario, no puede haber como tal un lavado de dinero, ¿no? Y dos, creo que es importante darnos cuenta que justamente esta posibilidad de lavado ocurre cuando sí se permite transferencias de posición a posición. En nuestro caso estamos hablando de 10,000
20,000 personas que podían transaccionar entre ellos dentro de nuestra plataforma. Yo creo que el gran problema es la escala. Entonces, si hablamos de Tether, que acabo de mencionar, Tether tiene 80,000 millones de dólares bajo gestión, que es más grande que el Producto Interno Bruto de Guatemala. Y hay millones de personas que lo usan y que podrían transferir dólares virtuales entre ellos sin ningún contacto con el sistema bancario. Yo creo que hay que tener en cuenta la escala. Algo entre 10 o 20,000 personas podría ser razonablemente bien manejado, gestionado, y se puede evadir bastante más fácil el uso ilícito de esas cuentas, pero si estás hablando de millones, además en un mundo globalizado, pues es prácticamente imposible. Entonces yo creo que la regulación se tiene que acoplar a la realidad, ¿no?, de la vida. Y bueno, la billetera virtual es eso, permitir transferencias dentro de leches de empresas que no sean empresas bancarias. Y justamente en tiempos modernos o recientes con la criptomoneda sí estamos permitiendo ese tipo de transacciones. Entonces no es una sorpresa que todo lo ilícito va a esos mercados, pero no es nada nuevo tampoco, tal es el mensaje. No es nada nuevo, es algo que ya existe y las regulaciones a veces terminan afectando justamente a empresas fintech con bases de clientes más pequeñas, que no va a haber mayor lavado de dinero, por ejemplo, por, no sé, lavado de dinero por narcotráfico en esos lugares. Entonces hay que considerar esos factores. Gracias, por ¿Puedo favor. agregar algo? Vale la pena mencionar que, como se hablaba al principio, los malos actores siempre van a buscar una manera de hacer lo que tienen que hacer. Lo bueno es que tenemos hoy en día tecnología, que mucha gente lo desconoce, pero ya se mencionó aquí, como Chainalysis, que te permite tracear todas las transacciones históricas que ha tenido una dirección o un número de cuenta, un número de billetera virtual. Entonces, según las cifras de Chainalysis, que lo que hace es rastrear todas las transacciones que han existido en la cadena de bloques. En este caso de Bitcoin, yo solo hablo de Bitcoin porque Osmo solo maneja Bitcoin, no manejamos los 20,000 criptoactivos que existen. Entonces me voy a enfocar en Bitcoin, pero Chainalysis te permite rastrear todo. Entonces yo puedo ver tu billetera, ver cuánto saldo tenés en tu billetera, a qué billeteras has transferido, qué billeteras te han transferido a vos, etcétera, y todo el árbol de transacciones históricas. En el 2016, si no estoy mal, el FBI botó de la dark web, de la red, del internet negro, una página que se llamaba la Silk Road, y ahí se podía transar y comprar cualquier cosa, y en esa época se pagaba todo con Bitcoin. Hoy en día Chainalysis ha demostrado de que menos de 1% de las transacciones en Bitcoin son de dinero mal habido, menos de 1%, que estas cosas hay que hablarlas, porque mucha gente cree, no, es que el Bitcoin solo es para lavar dinero, pero a ver, menos del 1%, y eso no es verdad para el efectivo, no es verdad para incluso transferencias bancarias. Mucho más del 1% de las transferencias bancarias son de este tipo de transacciones. Y por último, mencionaba el Silk Road y el FBI porque tanto la DEA, la CIA y el FBI, cuando votaron al Silk Road y se dieron cuenta de qué tan fácil era rastrear transacciones sobre la red de Bitcoin, dijeron: nosotros preferimos que los malos actores utilicen Bitcoin porque los podemos cachar muchísimo más rápido. Y ya como decías tú, uno tiene, o sea, para uno adquirir Bitcoin tiene que haber una puerta de entrada, una casa de cambio, que en inglés se le llama un exchange, ¿verdad? Una aplicación donde vos puedes depositar dinero fiduciario y convertirlo. Y eso es clave porque esa casa de cambio, esa aplicación, esa billetera digital es la que tiene que hacer la debida diligencia. Y usualmente estas casas de cambio, billeteras digitales, usemos a Binance o a Coinbase como ejemplo en Estados Unidos, ellos no son bancos, ellos no pueden captar fondos de los clientes directamente. Todos los fondos tienen que venir de transferencias bancarias. Entonces, quiera que no hay un doble KYC, porque todos nuestros usuarios son bancarizados, que ya pasaron por la debida diligencia del banco, que hacen transferencias para fondear su saldo en Osmo de una cuenta que ya pasó su debida diligencia, y en Osmo tienen que pasar otra vez una debida diligencia. Entonces, no, pues eso, creo que vale la pena mencionar que dentro del ámbito menos de 1% de Bitcoin, hay otras monedas. Está Monero y Zcash o Zcash en inglés, que esas son totalmente privadas. Ahí no hay manera de saber quién está del otro lado. Mientras que de Bitcoin,
no es anónimo. Y yo creo que vale la pena mencionar eso porque es seudónimo. O sea, yo al vos crear una cuenta en Osmo, te emito una dirección de billetera virtual de Bitcoin, pero esa dirección ya está atada al KYC que yo te hice. Entonces, por el resto de la historia, yo puedo ver todas las transacciones que esa billetera ha tenido, todas las transacciones que esa billetera va a tener. Y en fin, a lo que voy es que esa puerta de entrada es indispensable que haya regulación y que haya un KYC para poder volver del anonimato al pseudonimato y que, claro, si vos vas a pagar con Bitcoin en la tienda de la esquina, no querés que la señora de la tienda sepa cuánto tenés vos en tu billetera. Eso seguís siendo seudónimo, pero sí, la entidad donde vos compraste esta criptomoneda sí sabe exactamente a quién le pertenece cada una de las billeteras. Muchas gracias, Piero. Jorge, por favor. Sí, me gustaría justamente para ya ir aportando en esa línea, ¿verdad? No sé si me rompo la mecánica, tú No, me de dices. ninguna manera, por favor. Ok. Vienen otras preguntas, pero continuemos con Pero este ya tema. que está, digamos, para tomar la línea y ahora mostrar el otro lado de la moneda, ¿verdad? De cómo lo vemos los que nos dedicamos al tema del seguimiento, el análisis, la investigación de esos casos. Justamente yo le compartí a Alejandro por ahí un documento y es público por si lo quieren revisar, para que quieren analizar, un documento de Global Financial Integrity. Hizo un análisis en toda Latinoamérica, bueno, de hecho fue América porque incluyó a Brasil, acerca de los riesgos que tiene todo el tema de cripto y, bueno, sacó muchos asuntos, ¿no? Empezando por el tema de qué barreras deberíamos tener en cada país para ya empezar a hablar de tema cripto. Y ellos decían, no se puede hablar de billeteras en cripto si todavía la pobreza es profunda, si la parte de inclusión financiera todavía no es real, porque desde mi opinión las criptomonedas no son para inclusión financiera, eso ya es un nivel pro, ¿verdad? No es para los primeros. Quizá una billetera de un banco asociada a una cuenta de ahorro, esa sí podría ser. En cambio las cripto ya son un nivel más avanzado. Y la otra parte era la penetración tecnológica. Entonces, en función de eso, Guatemala todavía está en inicios. Y diría justamente lo que tú decías, yo coincido de que va en esa parte de especulación todavía. Sin embargo, en función de riesgos, en ese documento justamente se hablaba que llama la atención que siguen siendo todavía utilizados, por ejemplo, Bitcoin en primer lugar y en segundo lugar Monero, justamente para el pago número uno de ransomware. Y si aquí hay fintech, si aquí hay gente de tecnología, esa palabrita les pone los pelos de punta, ¿no? El ransomware. Entonces, porque es una facilidad para mandar. De hecho, en los secuestros de información que hacen, de una vez mandan el código a la billetera y las negociaciones que hacen van asociadas a esas billeteras virtuales, ¿verdad? ¿Por qué? Por la facilidad. Que si bien es cierto, estoy claro que Chain Analysis, por ejemplo, sí menciona de que se puede rastrear y demás, pero también han ido creando, tal vez en otros tipos de monedas, esos famosos anonimadores, ¿verdad? Los que hacen en general anonimato las operaciones, los mixers, y así otras estrategias que usa esta gente. Y eso nos lleva a que el análisis de prevención de lavado ya no sea el tradicional también, ¿verdad? Eso es un reto para nosotros, para el regulador, de ya romper, por eso decía yo, romper el tema de paradigmas, ¿verdad? Ya no el oficial de cumplimiento que está ahí check con algunas operaciones, sino tiene que ir candela, tener que tener también un equipo, por ejemplo, también que tenga inteligencia artificial, que tenga ese conocimiento, que si bien no ofrecemos todavía productos financieros asociados a monedas virtuales, pero ya los clientes que tenemos, en este caso las VASP, nos obligan a ir modernizándonos, ¿no? Tener que ir conociendo el riesgo también. Entonces, no es además mencionar que siguen siendo, a pesar de ese 1%, es posible, pero siguen afectando en áreas como decía, ransomware, el tráfico de niños, ¿verdad? A propósito de la película de moda, ¿no? El tráfico de niños se paga por ahí. El tema todavía de algunas operaciones, sobre todo lo que le preocupa al mundo es terrorismo, ¿verdad? Irán recibe muchísimas operaciones, muchísimos beneficios a través de monedas virtuales. Entonces, esa es la parte que tenemos que luchar. No digo no, simplemente mejorar mucho esa parte, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Se ha hablado de entorno, se ha hablado de escala, se ha hablado de magnitud. Hablemos también un poco de contexto, que ¿verdad? A nivel nuestro, local, regional, y también pues obviamente entendemos lo que sucede a nivel mundial, ¿verdad? Y la magnitud también relativa entre todos estos contextos, ¿no? Pero tal vez si nos pudiéramos enfocar un poco en el caso de Guatemala, ¿verdad? Sabemos que hay, digamos, algunas actividades
particulares, un poco más visibles, digamos, en nuestro entorno, en nuestro contexto. Y en ese sentido, pues igual dejo la pregunta abierta, tal vez empezando con Jorge Marroquín, pero ¿cuáles son, digamos, esos principales riesgos que son los que más o menos se dan en nuestro medio, a los que habría que ponerles una particular atención? Vamos a ver. Aquí creo que lo podríamos dividir en dos, en entender el riesgo realmente de lo que implican este tipo de activos, y dos, podría haber también el tema de señales de alerta en una forma para ir haciendo esta cuestión. El tema del riesgo, si bien es cierto, hoy no son personas reguladas, este tipo de entidades, porque no lo son, pero tampoco son prohibidas. Es más, se han autorregulado, se han reproducido en el mercado, cada vez son más, cada vez las vemos más en el mercado. Y eso quiere decir que no necesitan una regulación para existir, pero van necesitando una regulación para poder ir encajando dentro del sistema financiero tradicional, porque si no, no tienen acceso a ese sistema financiero tradicional y a ustedes no les pueden transmitir el dinero para poder acceder a ciertos tipos de regulaciones. Entonces, en ese sentido, pues se vuelve importante que puedan ser regulados de cierta forma, y no hablemos de regulado como que si fueran una entidad supervisada por la Superintendencia de Bancos, no, porque eso es un tema totalmente aparte, pero para temas de prevención de lavado de dinero sí se vuelve necesario por lo menos que funjan como personas obligadas en un momento dado. Dos, creo que si se dedicaran a eso, siempre van a tener una relación con una entidad financiera, ¿no? Y lo que precisamente decía Piero es ese doble KYC, ¿verdad? El Know Your Customer, lo va a hacer la entidad financiera porque ella los tiene a ustedes como clientes. Y dos, ustedes tienen como clientes a aquella persona que quiere adquirir ese tipo de personas. Entonces es no solamente conocer a su cliente, sino conocer su transacción, ¿verdad? El conocer la transacción es muy importante. El KYT, Know Your KYT, Transaction. el Know Your Transaction. Es completamente diferente. Se debe conocer la transacción. ¿Y en qué sentido? Vamos a ver. Si llega una entidad, una persona que recién acaba de abrir una cuenta, pero de repente empieza a hacer transacciones en muy cortos periodos de tiempo, eso debería ser unas señales de alerta. Si realiza transacciones con grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Y lo hace rápidamente, eso debería ser otra alerta. Si esta persona hace transferencias hacia jurisdicciones particulares que tengan algún tema de problema con regulación baja en tema de lavado de dinero, también debería ser otra alerta. O sea, es conocer, aparte de tu cliente, conocer la transaccionalidad que se está dando. Y eso es lo que debemos ir entendiendo y que debemos ir avanzando precisamente en el tema del marco regulatorio. Por lo general, la regulación alcanza la realidad, nunca es al revés. O sea, nunca va a salir un genio inspirador y va a decir esto es lo que va a pasar en el futuro y lo voy a regular ahorita. No. Primero la realidad sucede y luego la regulación abarca la realidad y trata de comprenderla y encasillarla en un momento dado. Y esa es parte de la producción natural de la ley, ¿verdad? Entonces, yo me quedaría ahí en ese sentido y tal vez se lo paso a Jorge. Gracias. Pues la pregunta sigue abierta, ¿verdad? Si pudieran hablar un poco del contexto local, regional, ¿verdad? Guardando esas distancias de pues otros ejemplos de más magnitud y demás, ¿qué es lo que en Guatemala nos preocupa? Muchas gracias. Creo que justamente para que vayamos así a regulador, sector financiero y vayamos después con los disruptivos. Entonces, hace poco tuvimos la oportunidad de conversar con personas del gobierno de Estados Unidos, entonces la gente de OFAC específicamente, y ellos decían, bueno, hemos hecho análisis a nivel de la región, sí existe el riesgo, o sea, sí vemos no con mayor preocupación, porque tampoco es una situación tan grave, pero sí ven como esa posibilidad de lavado de dinero a través de billeteras electrónicas, específicamente por mercados como el de México, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta era clave y ahí quiero centrarme, ¿no? Hablando de riesgos específicos. Es ¿dónde está el mayor riesgo? Y ellos dicen la conversión de dinero
cash, cash fiat depositado directamente en una cuenta VASP. O sea, ese sería el mayor pecado que puede cometer una VASP si quiere operar, ¿verdad? Entonces, si están en el mundo virtual, si quieren operar en ese mundo de los genios tecnológicos, ¿para qué quieren cash? O sea, no tiene sentido. Porque esa es la mayor debilidad que ellos pueden tener. Se les convierte, digamos, en su talón de Aquiles. ¿Por qué? Y encima el banco que lo tenga en medio se le convierte también en otro riesgo que a nivel corresponsal se le llama payable true, que es la posibilidad de depositar dinero en una cuenta que no me pertenece, pero que sí se ha depositado en una tercera cuenta que está a mi nombre. Entonces, ese sí es un riesgo muy, muy grande y eso es lo que se deberían de cuidar las VASP que operen en Guatemala, que lo queremos tener acá, en donde operen en el mundo virtual y se apalanquen del KYC que tengan ya el sistema financiero. Entonces, ya tienen el conocimiento del cliente, entonces le acepto todas sus operaciones que vengan bancarizadas. Así cada banco tiene ya un perfil de cliente, todos atacamos, sería una mezcla como lo que decía Olaf, porque justamente tenemos un conocimiento en cada institución de esos clientes, ya sea que entre bancarizado o en efectivo, pero entra bajo ese perfil de cliente y ya luego se escala de moneda fiat hacia el mundo virtual. Entonces, de esa manera podríamos cubrir muchos riesgos y dejaríamos tranquilo al gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Que cabe citar que una de las amenazas más grandes que tiene el mundo de las VASP es el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes saben, para nada es un secreto, que ellos ven con mucha preocupación el tema de perder control si este tema de las cripto tiene mucho más auge, ¿verdad? Quizá ahora con el BRICS va a tener un giro importante, pero son actores a considerar ya a nivel geopolítico también para el negocio. Gracias. Desde luego, para mantenerse en ese entorno, ¿verdad? Y esas relaciones, corresponsalías y demás, pues desde luego que hay que estar en cumplimiento, ¿verdad? Con esos estándares. Pero, Olaf, querías comentar Sí, sobre estaba pensando en esta idea del nodo más débil, ¿no? O la parte de la cadena más débil. Y uno de los problemas, obviamente, de los criptoactivos es que tú tienes el KYC posiblemente en otros países. Es decir, se puede utilizar un banco en Rusia y entonces ahí, en efecto, estás cambiando efectivo por dinero bancarizado, compras la cripto, mueves la cripto a Estados Unidos y ahí lo bancarizas de nuevo. Es uno de los problemas actualmente, ¿no? Y estaba pensando un poco en una afirmación que hizo Thomas Sowell, que me parece genial. Dice, en la vida no hay tal cosa como soluciones, solo trade-offs. Y me recuerda un informe en Reino Unido que el costo de compliance de los bancos está en torno a 500 libras esterlinas por inglés, por británico, que son, pues en quetzales serían como $600. Bueno, ustedes pueden calcular más o menos cuánto es, pero es un monto muy grande. Y otro dicho, no sé si lo existe en Guatemala o si lo estoy traduciendo literalmente en mi idioma, pero a veces queremos poner el caballo enfrente del, el carruaje enfrente del caballo, ¿sí? Las leyes de antilavado tienen una intencionalidad, es decir, es justamente reducir los ilícitos, reducir el narcotráfico, reducir la extorsión. Y si esa es la meta, el trade-off es entre, bueno, queremos gastar esos 600 libras esterlinas o que el equivalente en quetzales en Guatemala. Queremos gastarlo para duplicar o multiplicar los esfuerzos de antilavado o queremos utilizar ese dinero para perseguir de forma directa estos crímenes, ¿no? Y creo que esa es una buena discusión porque pone en foco el costo de la regulación, que es un tema que apenas hablamos. ¿Qué tanto cuesta tanto al regulador, al Estado, pero también indirectamente a empresas fintech, a bancos para cumplir con la regulación? Y dado el costo, nos parece que estamos en el punto óptimo de tanto ley de lavado como aplicación de la ley de lavado. Podemos ir revisando transacciones de un tamaño de 100 quetzales, pero no sé si estamos ya pasando nuestra meta, nuestra propia meta. Entonces, probablemente hay un punto óptimo. Como dije, no hay tal cosa como una solución, hay trade-offs y incorporar el costo a nuestro análisis creo que es muy importante. Sí, gracias, Olaf. En efecto, pues ese es el enfoque que esperábamos de un economista, ¿verdad? También como aficionado al estudio de la economía, por decirlo de alguna manera, pues lógicamente en ese cálculo de trade-offs tenés que tomar en cuenta todos los costos involucrados, cosa que sería interesante también para la conversación, ¿verdad? ¿Qué costos de oportunidad puede haber de no hacerlo, por ejemplo?
o cuáles serían las pérdidas en caso, digamos, el no tener ciertas medidas prudenciales te podría implicar, digamos, en tu desempeño en la industria o en el ecosistema. Entonces, pero desde luego que el enfoque es muy correcto y claro que poniéndolo, pues podríamos llegar a encontrar tal vez un mejor nivel de optimalidad siempre y cuando pongamos en esa balanza todas las variables que deberíamos incluir, ¿no? Te puedo citar una Por estadística. favor. El 5% de los clientes para bancos en Reino Unido se pierde directamente por las leyes de antilavado. Entonces, no digo que no es importante la ley antilavado, no digo que es importante tratar de reducir las posibilidades de lavado de dinero, pero lo que sí digo es que hay que tener en cuenta el costo, ¿no? Gracias, desde luego. Vamos a pasar a algunas preguntas del público que nos han compartido. ¿Verdad? Es un enfoque un poco más general el que nos están presentando y la dejo abierta también para la discusión. Ya si alguien quisiera relacionarlos también con los temas concretos de prevención de lavado de dinero, pues también pues, siéntanse en la libertad de hacerlo, ¿verdad? La primera pregunta es ¿cómo ha evolucionado el uso de billeteras virtuales y fintech en Guatemala en los últimos años? La dejo abierta para quien quisiera responder. Tal vez en tu caso, Pierre. Yo diría que ha avanzado muchísimo. Lo podemos ver desde fintechs standalone, como fintechs que vienen de instituciones tradicionales. Bueno, tenemos Tigo Money, tenemos Bantrap tiene YOLO, el BI tiene Sigi, una standalone que se llama Free. En fin, hay un montón y claramente hay una necesidad que todas estas fintechs están tratando de suplir y de satisfacer y no cabe duda de que cada día hay más adopción. Ahora, si lo comparamos con otros países, de nuevo regresando a lo que decía al principio de la charla, usualmente la adopción se ve en países donde hay más necesidad. Si te vas a África, la adopción de mandar dinero por M-Pesa, que es como el Tigo Money de allá, está mucho más avanzada que aquí. ¿Por qué? Porque aquí, pues, quiera que no ha habido tanta necesidad en ese espacio. Entonces, la gente sí lo está pidiendo. La gente en áreas rurales lo está pidiendo más. Existe una cierta desconfianza. Si uno se va al campo y habla con la gente, uno se da cuenta que hay cierta desconfianza hacia el sistema bancario tradicional. La gente, aunque parece increíble, pero la gente confía más en una empresa fintech o en un Tigo Money que no es un banco que en los bancos. Entonces, yo creo que esto se está viendo en la región, en El Salvador, mucho más que aquí, pero no deja de ser una realidad que ha habido una adopción creciente en los últimos años. Muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta, tal vez para los expertos en el tema de prevención. La pregunta es, ¿cuáles son algunos ejemplos de medidas de seguridad implementadas en las billeteras virtuales para prevenir el lavado de dinero? Por supuesto que está abierta, pero sí podemos empezar con la intervención de alguno de ustedes. Bueno, parte de lo que venía diciendo, no es de que nosotros prevengamos la actividad que hacen ellos, porque hoy en día no hay ninguna entidad inscrita como persona obligada, y entonces no tenemos el espectro de eso de la prevención con este tipo de entidades. Sin embargo, es parte de lo que deberían de hacer es conocer su cliente, conocer su transaccionalidad. Van a ser muy similares las señales de alerta que puedan haber con otro tipo de productos. Solo es traspolarlos, ¿verdad? Tema de criptoactivos y deberían de seguir teniendo una debida diligencia del cliente bastante fuerte, ¿verdad? Que se enfoquen en conocer sus riesgos, el riesgo del producto que ustedes están ofreciendo, el riesgo del cliente, el riesgo inherente que puede haber dentro de lo mismo. Creo que aplica exactamente muchas de las cuestiones de debida diligencia para dinero normal en temas de criptoactivos. Por favor, Jorge. Sí, yo creo que esa misma línea, la recomendación se centraría desde mi punto de vista en conoce a tu cliente, ¿verdad? De hecho, pareciera que, o sea,
estamos conscientes de que se autorregulan, estamos conscientes de que hacen esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, al no tener la presión específica de te van a multar con $50,000 si no lo haces, o sea, es como, sí me autorregulo, pero bien si no pasa nada, si mi expediente está incompleto. O sea, hay una gran diferencia. En cambio, cuando tienes la presión de que se te van a llegar a revisar. Entonces, mi recomendación sería, ya que tienen ese gran beneficio, ¿verdad?, de no estar regulados, deberían enfocarse mucho en ese fortalecimiento del cliente basado en riesgo. Basado en riesgo. Dicho en buen chapín es conforme el sapo la piedra. Entonces, si perfilan apropiadamente al cliente, que es lo que nosotros recomendamos a las personas que dedican a este tema, es si vas a perfilar a ese cliente, asegúrate que realmente su actividad económica sea acorde a ese tipo de inversión, a ese tipo de especulación, porque tú lo decías, no estamos en la fase de ahorro todavía ahí, estamos en especulación. Entonces, ¿a quién deberíamos tener como cliente? Millennials, deberíamos tener algunos centennials, deberíamos tener algunos CEOs, definitivamente, ¿verdad? Más o menos es el perfil que tenemos. Luego lo perfilarías también en función de con qué frecuencia, definir patrones de una vez de con qué frecuencia pueden hacer transacciones. Y si ese KYC lo tienes muy fuerte, y insisto, es basado en riesgo, es decir, bueno, si me depositan, si transaccionan, no sé, 500 quetzales al mes, X, no le inviertas ni un centavo, pues, o sea, no te desgastes, ¿verdad? Pero de acuerdo, por ejemplo, a Gafi, dice que cualquier transacción arriba de $1,000 en billeteras electrónicas relacionadas con cripto tiene que ser sujeto de investigación profunda. O sea, $1,000. Ya para los bancos eso es un monto mucho más alto, ¿verdad? Entonces, significa, ese sería un buen parámetro para las BAS. Debería ser, entonces, cualquier operación arriba de $1,000, ya sea una o mensual, debería encajar con ese perfil, ¿verdad? ¿Es una ama de casa, verdad? ¿O es una persona que vive en la informalidad? ¿Por qué está metiendo ese tipo de transacciones? En la práctica, te digo, nosotros detectamos una BAS que dentro de su cartera, cuando le pedimos esa información de conoce a tu cliente, tenía que el 60% de sus clientes eran venezolanos. O sea, ¿cómo? Si realmente la situación, venezolanos viviendo en Guatemala, ¿verdad?, que habían traído dinero supuestamente, pero eso no encaja con el patrón normal. Entonces, mientras las BAS, ¿verdad?, se autorregulen, aunque tú pidas documentos, aunque hagas la búsqueda con el RENAP y demás, pero no hagas un análisis basado en el riesgo de ese cliente o no esa transaccionalidad basada en el riesgo, va a ser muy difícil que realmente te autogestiones. Y vale citar que a pesar de que no son sujetos regulados, la ley es general y les puede alcanzar con penas las normales de 6 a 20 años, independientemente que no sean sujetos obligados, porque es una ley ordinaria. Entonces, esa es la parte que sí deben considerar, ¿verdad? Entonces, recomendación es conoce tu cliente. Esa es la clave de todo. Y yo diría, los bancos pedimos que estas BAS certifiquen que sí conocen a su cliente, que lo monitoreen para decir, ok, me quedo tranquilo por el riesgo de contagio, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna opinión que ustedes quieran ofrecer sobre el tema? Yo, regresando a un tema que mencionaste, Jorge, hace un rato, y quería mencionarlo porque a mí me parece, pues me hace rascarme la cabeza. Estamos hablando de regulación y de prevención de lavado, y a mí me parece insólito que uno pueda ir a una agencia bancaria a depositar en efectivo a la cuenta de un tercero y que en la ventanilla del banco no te piden ni tu DPI. Entonces, es como, bueno, queremos regular nuevas tecnologías que te permiten tener una mejor trazabilidad, e incluso que el sistema bancario, como decía Jorge, monitorear transferencias dentro del sistema ACH es un dolor de cabeza. Con Chainalysis, en menos de un segundo puedes ver todo el historial de transacciones de alguien que transó con Bitcoin. Pero me parece bien curioso de que al día de hoy cualquiera puede ir a depositarle a alguien más y el banco recibe ese efectivo, que como vos decías, las bases no deberían de recibir efectivo, pero no se le pone ni siquiera un KYC. Entonces es como, pues sí, dejo esa semilla de que me parece curioso que en el sistema financiero no hay algo más para el manejo de efectivo. Gracias. Yo creo que ante el comentario, si quisieran, digamos, ofrecer una explicación lógicamente de cómo es que en realidad se aborda, digamos, esta situación que se está planteando en la banca, porque pues desde luego en los temas de la supervisión y particularmente en temas de prevención de lavado de dinero, pues hay normativa que aplica, ¿verdad? Como para un ejemplo como el que se ha dado. Y vamos a ver, es que no exista regulación, no es que no exista, hay una serie de parámetros, ¿verdad? O sea, no vas a hacer un conocimiento del cliente por depositar 100 quetzales, ¿verdad? Pero
si el banco ha hecho su debida diligencia, ¿verdad? Y conoce a su cliente, conoce su transaccionalidad, conoce el perfil, y si le llegan a depositar, por ejemplo, 100 quetzales cada hora, ¿verdad? Durante cierto periodo, eso no va a ser normal si es una ama de casa, ¿verdad? Y era lo que decía, precisamente hay que conocer al cliente, y eso lo hace el banco, ¿verdad? Tal vez en una transacción no es el problema, en diferentes tipos de transacciones generas, ¿verdad? Todo el tema del conocimiento del cliente y el riesgo que implica ese producto o servicio que se maneja en el banco. O sea, no es cierto que no exista una debida diligencia, ni que no exista una trazabilidad, ni que no exista un control de los mismos. Lo que pasa es que también hay parámetros en los cuales cierta cantidad de efectivo debe ser reportada, ¿verdad? Y eso es como todo, porque si debiera reportar todas las transacciones en efectivo, se volvería imposible. Los costos que habla precisamente Olaf serían hasta arriba, ¿verdad? Y eso no puede ser. Entonces hay que delimitar ciertos parámetros en los cuales pueda darse precisamente ese reporte o esa debida diligencia de la cual tú hablas. Gracias. Jorge, por favor. Sí, a mí me gustaría aportar justamente en esa misma línea que, al igual que lo que estaba recomendando, ¿verdad? Del conoce a tu cliente de las VASP, los bancos hacen lo mismo. O sea, definen, conoce a tu cliente. Y tienen diferentes líneas de ingresos, transferencias internacionales, efectivo, local, lo que quieras. Entonces, en función de eso, se definen parámetros, se definen niveles de riesgo, se definen aceleraciones de riesgo para cierto tipo de clientes. Y por lo tanto, una VASP se convierte en un acelerado. Y en función de eso también deberían haber limitantes a nivel de banco para no aceptar para ese tipo de empresas, ¿verdad? Porque ese riesgo de estar depositando, y digamos, las VAP son nuevas, pero con las cooperativas pasa todo el tiempo. Depositan a la cuenta de la cooperativa directamente y ese dinero que se deposita en el banco se acredita en una cuenta de la cooperativa y eso es un riesgo altísimo, porque se hizo el payable true. O sea, usaron mi cuenta de puente y bajo el perfil, en este caso de la cooperativa o de la VASP, ese depósito es normal porque el perfil tuyo pueden ser 10 millones mensuales. Pero esos 10 millones no es acorde a los 50,000 que trajo don Juanito Pérez, que es una persona que trabaja en el campo. Pero como yo no tengo tu ficha de KYC, ¿cómo puedo asociar y pedirle el DPI a esa persona con la cual yo no tengo relación? Y es ahí donde tener una VASP que maneje dinero fiat, que después convierta al mundo virtual, se convierte en un peligro y más si lo metió cash. Entonces la regla debería ser el banco, no aceptes cash para las fiat, para las VASP. Y listo. Esa sería como la mejor medida, ya que estamos yendo a los riesgos, ¿verdad? Que estamos platicando. Muchas gracias, Jorge. Por favor. Quería responder el tema de umbral, que me parece un tema interesante, el umbral para reportar transacciones sospechosas, ¿no? Y creo que el delincuente también se entera muy bien de cuáles son los umbrales que maneja el sistema bancario, lo cual genera un problema porque en la medida que se pone un límite, que por ejemplo en mi país, los Países Bajos, era relativamente alto y ha ido bajando prácticamente todos los años por lo mismo. Y una de las cosas, por ejemplo, el retiro de efectivo de las cuentas está vinculado a esos umbrales de una forma indirecta, pero sí ocurre. Hoy día para darles un ejemplo, es casi imposible, bueno, es complicado sacar más de 500 euros de un cajero automático, que para mí es un umbral bastante bajo ya. Y los delincuentes siguen delincuentes. Buscan formas de evitar justamente ese tipo de umbrales o de regulación. Y eso es un poco el concepto a donde iba, ¿no? La guerra fría de lavado contra los antilavado. Y una nota optimista para agregar ahí el rastreo y el ver patrones sospechosos, identificar posibles lavadores de dinero, pues con la tecnología del otro panel, la inteligencia artificial, va a tener un paso acelerado increíble y va a reducir el costo de hacer ese tipo de compliance y monitoreo de lavado de dinero bastante más fácil y eficiente. Y creo que es un buen paso para adelante. Pero como dije, es una guerra fría y sabe Dios qué viene después. Gracias, Olaf. Desde luego, ¿verdad? El análisis es a partir del umbral, ¿verdad? Entonces ahí, pues lógicamente, se incurre en que dentro de esos umbrales, pues aquellas actividades sospechosas o aquellas señales de alerta, como se ha mencionado, pues son las que precisamente sirven como para entender
dónde es que alguien pueda estar tratando de burlar, digamos, el aspecto que está previsto, pero el tema de la inteligencia artificial y la capacidad de procesar esa información, pues se vuelve muy interesante en este contexto, ¿verdad? Y si quisieran abordar un poco sobre eso, de hecho en el panel anterior, pues que se estuvo hablando un poco también de este tema, anunciamos que quedaría la discusión para este panel concretamente. Bueno, los temas de tecnología e inteligencia artificial creo que se están volviendo necesarios en cada esfera de la economía de nuestras vidas. No solamente es importante el análisis operativo, también es importante el análisis estratégico que se puede hacer en temas de lavado de dinero. Y ahí es donde podría entrar temas de inteligencia artificial, ¿verdad? Identificación de patrones, tendencias que pudieran darse, no necesariamente manualmente, pero sí una inteligencia artificial bien programada, bien afinada, podría ir calculando y determinando ciertos patrones que no son normales o visibles para nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, eso permitiría en un momento dado que fuera mucho más fácil poder detectar redes o estructuras, ¿verdad? Que a simple vista o un analista a pie no lo va a llegar a descubrir, ¿verdad? Entonces, lo que dice Olaf es tremendamente importante. Creo que ya hoy en día ya se utiliza inteligencia artificial, ¿verdad? En muchas unidades de inteligencia financiera, como en otros, como en bancos o entidades obligadas, ¿verdad? Por favor. Sí, desde el punto de vista financiero, digamos, desde hace muchos años ya se habla de redes neurales, ya se habla de aplicación de patrones para inteligencia artificial. De hecho, el principal proveedor que tiene Latinoamérica y que cubre a todos los bancos guatemaltecos ya nos ofrece ese tipo de tecnología, que ya le aplicamos a todo el análisis transaccional, porque sería imposible poner a humanos a estar analizando esas operaciones. Aquí me estoy usando un poquito de billetera, ¿verdad?, del tema. Y que básicamente ya lo estamos aprovechando. De hecho, nosotros, por mencionar, hace tiempo se implementó ya un proceso de RPA en donde el trabajo que normalmente hacían los analistas de ir a traer la data, evaluar sistemas, eso ya no lo hacen humanos, pues ya lo hace la máquina. Y ya solamente entrenamos a los equipos para que tomen decisiones. Eso es lo que tienen que aprender, ¿ok? Este caso amerita más investigación, este caso no amerita tanta, o este deberíamos escalar a otro tipo de investigación, porque ya no podemos luchar con un enemigo de ese calibre con armas sencillas, ¿verdad? Tenemos que también... Con lápiz y papel. Claro, tenemos que ir también adaptándonos y obviamente siempre vamos pasos atrás del tema, sobre todo del crimen, ¿no? El crimen va 3, 4 pasos adelante, pero las instituciones no nos podemos quedar atrás y tenemos que utilizar todos esos factores también a nuestro favor y es nuestra obligación estar buscando esas tendencias, ¿no? Y pues es lo que estamos haciendo. Yo creo que todos los bancos hacemos eso. Muchas gracias, Jorge. Por favor, Pierre. Para agregar, hemos hablado de KYT, Know Your Transaction, hemos hablado de KYC, pero algo que a mí me ilusiona mucho que se puede, y se habló de inteligencia artificial, pero me ilusiona mucho de que hoy en día tenemos la tecnología para ir mucho más allá para identificar patrones, desde geolocalización. Si la persona que dice que reside en la ciudad de Guatemala, pero cada vez que abre su billetera digital está en Zacapa, ¿qué está pasando aquí? Cada cuánto abren el teléfono, cada cuánto abren la aplicación, qué tipo de teléfono, qué gama tienen. O sea, hay un montón de data que ahora podemos tener acceso a, que ayuda a robustecer la tecnología y no limitarnos a solo KYC y KYT, que ha sido lo tradicional, pero ahora podemos alimentar con más data que nos puede hacer ver, bueno, ¿qué onda? Esta persona está depositando $10,000, pero tiene un chiclero. Tal vez no hace tanto sentido. Pero, en fin, yo creo que a lo que vamos con la tecnología y con alianzas del sistema tradicional y las fintech es poder robustecer el ecosistema y pues llegar a lo que queremos, que es la prevención de lavado, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues en aras del tiempo que estamos un poco pasados del horario inicialmente previsto, vamos a concluir acá el panel y pues con eso termina nuestra actividad de hoy. Quiero agradecer a los panelistas por sus valiosos aportes y enriquecer siempre este tipo de discusiones desde las distintas perspectivas que hemos tenido y a toda la audiencia también su participación, tanto acá presencialmente como pues para quienes nos acompañan de forma virtual. Muchísimas gracias y buena tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los panelistas por tan interesante conversatorio, nos llevamos mucho aprendizaje el día de hoy. De esta manera concluimos la 23ª conferencia sobre supervisión financiera. En nombre de la Superintendencia de Bancos les agradecemos su participación y quedamos con el compromiso de estar presentes el próximo año, contribuyendo así a la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado del país. Muchas gracias y feliz día.